Del libro Lo que todo adventista debería saber sobre 1888. No sé si ven bien la pantalla ahí, mis hermanos. Vamos a leer. ¿Reconoce Dios la culpa colectiva? ¿Toma como responsables por ella a los grupos o cuerpos de personas? Si las respuestas a estas preguntas son afirmativas, la Iglesia Adventista, a través de la actitud y el comportamiento de sus delegados al Congreso de la Asociación General de 1888 en Minneapolis, cometió un pecado colectivo e incurrió en culpa corporativamente. Si Dios toma en cuenta un pecado y una culpa así, entonces la apostasía de Israel en el Sinaí, al hacer el becerro de oro, puede ser una ilustración de esto, como vemos en Éxodo 32, la historia de, del pueblo de Israel. Otro caso, al punto, sería el rechazo por parte de Israel del gobierno de Dios y el pedido de un rey durante la época de Samuel. Eso lo encontramos en 1 Samuel 8. Otros ejemplos serían la apostasía de Israel en tiempos de Elías. Y eso lo encontramos en 1 Reyes 18, del 1 al 29. Y la negativa de Judá bajo el reinado de Sedequías de seguir los consejos de Jeremías, de rendirse a los babilonios en el año 586 antes de Cristo. Esa historia la encontramos en Segunda de Reyes 25 y Segunda de Crónica 36. Ah. Jeremías 21 del 1 al 10 y Jeremías 34. Otra ocasión de aparente pecado colectivo puede ser el rechazo y la crucifixión de Jesús por parte de la nación judía. O sea que en la Biblia hay muchas ocasiones e historias en la cual el pueblo de Dios cometió esta apostasía, ¿no? Eh, Así que vayamos meditando un poquito en esas historias para ver si realmente en el 1888 la iglesia adventista no, cometió el pecado de corporativo. En todos estos casos, la mayoría actuó contrariamente a la voluntad de Dios. Pero en todas estas ocasiones probablemente hubo individuos que no renunciaron a su fidelidad a Dios. En relación con la idolatría en el Sinaí, Elena de White escribió: una enorme multitud se reunió alrededor de su tienda, la de Aarón, para presentarle esta exigencia: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Pero añade: algunos permanecieron fieles a su pacto con Dios, pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Elías pensaba que solo él estaba del lado de Dios, pero el Señor le dijo que había 7,000 personas más en Israel que compartían su lealtad a Dios. Aunque en silencio, en forma inconspicua y desconocida para él. Esa historia la encontramos en 1 Reyes 19. Entre estos fieles y seguidores de Dios estaban Abdías, mayordomo de la casa de Acab, y los profetas a quienes él protegía, como conocemos esa historia que encontramos en 1 Reyes 18. En uno de los pronunciamientos de pesar de Jesús en relación con los escribas y fariseos, les dijo:
Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios, escribas y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Esa historia la encontramos lo dice en Mateo 23, 34 y 35. En este pasaje, Jesús menciona hombres que habían sido asesinados cientos de años antes, Abel y Zacarías, pero culpó a sus oyentes por el pecado de sus ancestros. Por esto se podría suponer que Jesús reconocía la culpa colectiva. Pero la siguiente declaración aclara que sus oyentes no eran culpables de haber matado a los profetas hasta que ellos mismos aprobaran el pecado de sus antepasados, rechazando la luz que se les había dado por la oposición a Cristo y a sus enseñanzas. Poco comprendían los judíos la terrible responsabilidad que entrañaba el rechazar a Cristo. Desde el tiempo en que fue derramada la primera sangre inocente, cuando el justo Abel cayó a manos de Caín, se ha repetido la misma historia, con culpabilidad cada vez mayor. En cada época, los profetas levantaron su voz contra los pecados de reyes, gobernantes y pueblo, pronunciando las palabras que Dios les daba y obedeciendo su voluntad con riesgo de su vida. De generación en generación se fue acumulando un terrible castigo para los que rechazaban la luz y la verdad. Los enemigos de Cristo estaban ahora atrayendo ese castigo sobre sus cabezas. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos, desde Abel hasta Cristo. Estaban por hacer rebosar la copa de su iniquidad y pronto se derramará sobre sus cabezas en justicia retributiva. Jesús se lo advirtió. Eh, Hermanos, si yo no puedo mirar, si alguien levanta la mano o quiere hacer algún comentario, les voy a pedir que si alguno levanta la mano me avisa. Vamos a continuar leyendo. Unos 40 años más tarde, la caída de Jerusalén trajo tremendo sufrimiento a los judíos que en el momento de la crucifixión de Jesús habían sido solo niños y jóvenes. Pero el sufrimiento que aquejó a los judíos en la época de la caída de Jerusalén les llegó a ellos no por causa de los pecados de sus padres, quienes realmente crucificaron a Jesús, sino a causa de sus propios pecados. En relación con esta calamidad, Elena de White escribió: los hijos no fueron condenados por los pecados de sus padres, pero cuando conociendo ya plenamente la luz que fuera dada a sus padres, rechazaron la luz adicional que a ellos mismos le fuera concedida, entonces se hicieron cómplices de las culpas de los padres y colmaron la medida de su iniquidad. En ninguna de las ocasiones antes mencionadas, cuando la mayoría de los profesos hijos de Dios se unían en pecado, existe el registro de una confesión colectiva de pecado. Pero individuos como Daniel rogaron a Dios el perdón personal y nacional.
como lo vemos en el libro de Daniel en el capítulo 9, cuando Daniel no lo hizo como administrador, sacerdote oficial con cargo sagrado de la nación judía, sino como un individuo en forma privada. Como rey, David pecó al censar a Israel y por lo tanto permitió y por lo tanto permitió que el maligno afligiera a su pueblo. Y esa historia la encontramos en 2 de Samuel 24. Como individuo, se arrepintió y confesó su pecado. Y eso lo leemos en el versículo 10 de 2 de Samuel 24. Algunos judíos, bajo la conducción de sacerdotes y gobernantes, escogieron crucificar a Cristo. Y algunas de estas mismas personas se arrepintieron y pidieron perdón a Dios, porque leemos que más tarde muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Eso lo vemos en Hechos 6. Por medio de la inspiración, se nos asegura que quienes viven en este tiempo no son culpables de los hechos de quienes crucificaron al Hijo de Dios, pero si con toda la luz que brilló sobre su antiguo pueblo y que está delineada ante nosotros, andamos en el mismo camino, acariciamos el mismo espíritu, rehusamos recibir las advertencias y los reproches, entonces nuestra culpa aumentará grandemente y la condenación que cayó sobre ellos caerá sobre nosotros, solo que será mucho mayor porque nuestra luz es mayor en esta época de lo que era en la suya. Tremendo, mis hermanos. Nirma, Sí, bueno, yo creo que aquí sería interesante porque sí, ya se han dicho cosas de mucho peso, de mucha envergadura sí, hermano, y haga su comentario, sí. sí, y digo, bueno, pues ahora quizás será momento de reflexionar sobre el momento presente, porque todo lo que está escrito es para advertencia, para aviso y para que tomemos lecciones de lo que pasó. Y yo me pregunto ahora, y os pregunto al grupo, y que aquí, pues bueno, aportemos algo, no 2 o 3 o 4 o 5, no sé, porque es importante, ¿eh? Aplicar al tiempo actual todo lo que has leído, Nirma. Eh, Aplicarlo ya al tiempo actual y aplicárnoslo a la vida de cada uno de nosotros. Sí, porque todo eso está escrito para nosotros, precisamente se escribió para eso, para que tomáramos lecciones y que no caigamos en los mismos errores. Si hoy, si hoy hay cada vez más un odio, y digo lo que está escrito, no me lo invento, sabéis que es verdad, un odio satánico contra los testimonios de Jesús, que es el espíritu profecía, y es lo que el Espíritu Santo inspira a los que se ponen bajo su inspiración, bajo su guía. Bueno, si hay un odio satánico contra los testimonios de Jesús, ¿pensáis que hay un odio satánico contra el Espíritu Santo o no? Y si hay un odio satánico contra el Espíritu Santo, como pasó en Minneapolis, ese espíritu de rebeldía contra John C. Wagner, que estaban hablando por obra y gracia del Espíritu Santo, atacando esa obra de estos pastores con credenciales divinas, porque Elena White escribió muy claro que fueron llamados por Dios para dar este mensaje. Pues hoy igual, los que hoy enarbolamos, sí, yo quiero ponerme dentro de ese grupo, enarbolamos el espíritu profecía y nos apegamos a él, lo mismo que a la Biblia, y atacan
ese espíritu hoy dentro de la Iglesia, ¿a quién están atacando? ¿A nosotros en particular o al poder que nos empuja a dar testimonio y a hablar del espíritu profecía y a hablar de la Biblia y fundamentar nuestros mensajes con estos dos grandes puntales, Biblia y testimonios? Apliquemos todo lo que has leído hasta ahora, Nirma, apliquémoslo ya al tiempo actual, nos lo aplicamos a nosotros y qué conclusiones tenemos que sacar de todo eso para que nos ayude hoy a hacer frente a toda la oposición que se está generando contra los testimonios y contra los que levantamos en alto la bandera de los testimonios. ¿Qué lección tenemos que aprender? Hay mucho que aprender de todo lo que ya has leído, Nirma. A mí me gustaría pues que ahora alguien también diga algo. Yo lo tengo muy claro. O sea que es una repetición de la historia. Y si hoy los que atacan el espíritu profecía realmente están atacando la obra del Espíritu Santo, si hoy día Cristo estuviera otra vez presente en muchas iglesias adventistas, lo crucificaban de nuevo. No sé, decid qué Exactamente. pensáis. Decid lo que pensáis. Bueno, yo no veo las manos si hay personas que tienen la mano levantada. Díganme ustedes si hay alguno más si tiene la mano levantada. Pero yo quería decir algo hasta acá. Bueno, lo que hemos leído está muy claro. Yo creo que eh, aquí, en este capítulo, se está refiriendo propio a los adventistas del séptimo día, a todos los que nos llamamos adventistas del séptimo día. Desde el 1888 para acá, yo creo que esta apostasía ha ido aumentando vez tras vez. Y en vez, pienso yo, pues esto es lo que yo personalmente creo. Desde 1888 para acá, no ha habido una aceptación, digamos, completa, y nunca la va a haber, yo creo, porque siempre van a haber personas que se van a oponer a este mensaje, pero también veo mucha, ¿cómo se dice? Mucha dejadez que se ha dejado atrás, se ha olvidado lo principal de este mensaje que no fue solamente para el pueblo adventista del tiempo de Waggoner y Jones y la hermana White y todos los demás, sino que ese mensaje que el Señor dio, como decía el hermano Payés, los testimonios no eran solamente para las personas en el tiempo de la hermana White, son también para nosotros. ¿Y qué está haciendo el pueblo? Vamos, ya no vamos a decir de 1888, pero vamos a decir de esta generación, digamos, porque ya nosotros qué, pasaron aquellas y pasó lo que pasó, pero ¿cómo estamos acogiendo ese mensaje hoy en día? Como decía la lectura, todos estos, estas historias que siempre ha ocurrido en el pueblo de Dios, de apostasías que han sido tremendas y muy abarcantes, yo digo en el sentido de que muchos líderes, porque aquí estamos hablando principalmente de líderes, eh, aunque yo pienso así, por culpa de los líderes es que el pueblo se va a la derrota y se va a la apostasía y se va a pique, porque ellos son las columnas que deberían tener los principios y tener en alto el mensaje que el Señor quiere para hoy. Siempre van a haber algunas personas
que no van a estar de acuerdo con los líderes, como sucede hoy, y que no le van a hacer caso a lo que se imponga, a lo que se predique, a lo que se diga, contrario a lo que diga la palabra de Dios. Y siempre ha sido así. El pueblo de Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido un pequeño grupo que no ha apostatado completamente o digamos no se ha unido a la apostasía. Esta es la palabra. No se ha unido a la apostasía como en el becerro de oro allí, en aquella apostasía. Ustedes recuerdan que Judá, ese pequeño grupo de la tribu de Judá, ellos no quisieron participar de de esa apostasía, de ese becerro y de todas esas cosas. Y el Señor, por eso, porque ellos no participaron, el Señor vio y el Señor por este hecho los, los tuvo en cuenta, digamos, para después elegirlos como sacerdotes, ¿no? Y para ser los sacerdotes y dirigentes del santuario, de los que ministraban en el santuario. Hoy en día pasa la misma cosa y es muy triste que no nos demos cuenta si realmente estamos o no participando de la apostasía. Es muy importante, hermanos, que nos demos cuenta si nosotros estamos dentro de ese grupo y si en nuestra reflexión nos damos cuenta que estamos participando de ahí, hermanos. Huyamos de ahí, salgamos, no importa quién es el líder de turno, quién es que se sube al púlpito, quién es que habla, quién es que impone. Huyamos, mis hermanos. No nos vamos a salvar porque nos llamamos Iglesia Adventista del Séptimo Día. La salvación es individual. Cada uno de nosotros va a ser pesado en la balanza. Y el Señor dice en su palabra que a cada persona, cuando llegará el momento, va a ser juzgado, escudriñado de tal manera como si fuese esa sola persona en el mundo. Entonces, hoy en día se está repitiendo la historia y se va a repetir hasta que Cristo venga, yo creo. Entonces, tratemos con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro ser, con todo nuestro intelecto, de ser como Daniel, mis hermanos, porque de nada me sirve que yo me llame Adventista del Séptimo Día y como sucede hoy en día, ya ni siquiera hay una diferencia neta, ni siquiera hay una diferencia marcante como debería ser de un adventista del séptimo día, un católico, un evangélico, un de cualquier parte, protestante o lo que sea. ¿Por qué? Porque se han rebajado las normas hasta abajo de lo de la pantorrilla, allá abajo. Se han rebajado las normas. Y hoy tú vas a una iglesia adventista, no sabes si es iglesia adventista, si es iglesia pentecostal, si es iglesia evangélica, no se entiende, porque tenemos el mismo mensaje, la misma música de los otros. Y no debería ser así, no debe ser así. Entonces, por eso, mis hermanos, muchos, por eso muchos hoy están abandonando las filas. Mas no porque uno la quiera abandonar, sino porque se ve obligado a alejarse. Se ve obligado a alejarse porque la voz de uno que clama como aclamaba en el desierto Juan el Bautista, no hace ningún efecto en la congregación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, tristemente de hoy. Aunque si nosotros somos adventistas del Séptimo Día y amamos nuestra iglesia, pero mis hermanos, lo que está pasando hoy es
peor de lo que pasó allá, porque hoy tenemos más conocimiento, tenemos la historia si queremos, porque si no queremos no la sabemos, pero tenemos material sobre abundancia para poder conocer y saber qué fue lo que pasó, por qué pasó y si yo, qué estoy haciendo, qué papel estoy jugando hoy. Ojalá que podamos comprender esto, mis hermanos, porque es sumamente importante. No sé si hay alguna mano. Yo voy a continuar a leer. Eh, Estoy en la página Irma, 54. mira, ¿Sí? un pequeño comentario. Escuché decir que Aarón y los sacerdotes levitas fueron escogidos porque no participaron del becerro, pero acuérdate que lo que pasa es que Dios es soberano y Él sabe lo que hace y a quién escoge, porque Aarón sí fue el que hizo el becerro, fuera por presión, por temor, pero lo hizo. Pero si nos vamos a poner a pensar que lo escogió, habiendo él hecho eso, vemos a David, como tú dijiste ahorita, sino que Dios es soberano y Él sabe por qué hace la cosa sin que nosotros tengamos, pues, la, ¿cómo te digo? El derecho de juzgarlo. Entonces, hay razones por las cuales ni tú ni yo, o quizá mucha persona no entiende. Porque uno dice, pero Aarón participó y quedó vivo, ¿verdad? Aarón criticó también a Moisés y solo la hermana María llevó lepra. Jacob y Esaú, ninguno habían hecho ni bien ni mal, y él escogió a Jacob, y así por el estilo, ¿verdad? Así es que Ujú. lo que no nos toca es juzgar a Dios, porque Él es Dios y Él sabe lo que hace. Claro, hermana, pero como en todas las historias que hemos escuchado, que hemos leído hasta aquí, eh, mm, cada apostasía, siempre hubo uno o un grupito y los nombres están ahí. O sea, por ejemplo, en la historia de Elías, ¿no? Que Elías pensaba que estaba solo, pero ahí refiere en este capítulo que, ¿cómo se llama? Aquel hombre, ahora no me acuerdo bien el nombre, que él tenía a los profetas, le llevaba de comer y eso, y lo tenía escondidos, ¿no? Él, aquí lo menciona a él como una persona que no, o sea, que ayudó a otros. Eh, la apostasía del becerro no fue que el Señor eligió a Aarón después de la apostasía, no fue así. No fue así, hermana. No fue después de la apostasía que Aarón era, el Señor lo eligió antes. Y Aarón, ¿usted sabe por qué Aarón el Señor no le quitó la vida, no? Por intercesión de Moisés, por intercesión de Moisés. Entonces, eso es lo que tenemos. Sí, sabemos, porque la Biblia es clara, hermanos. La Biblia no es que dice, o sea, no juzgar a Dios. Nosotros no podemos juzgar a Dios, claro que no. Pero Dios sí sabe. Y las historias son claras. Cada historia tiene, por ejemplo, Daniel. Daniel era un hombre justo. Cuando los tres amigos de Daniel, por ejemplo, yo creo que en esa prueba no eran solamente eh, Ananías, Azarías y Misael que estaban ahí en el grupo postrándose a adorar la imagen. Seguramente ahí había muchos otros más israelitas del pueblo de Israel, pero se menciona propio a ellos tres. ¿Y por qué? El Señor siempre tiene sus fieles, pero no podemos pensar que un fiel o un remanente, Dios lo puede elegir participando de la apostasía. Eso jamás. Eso nunca va a ser así. Nunca va a ser así, hermano. No pensemos así, porque el Señor va a elegir los fieles, los que son fieles hasta la muerte. Eso va a elegir el Señor. No puede elegir a los que apostatan, a los que se unen en la apostasía.
a los que participan de la apostasía. No, hermana, nosotros como cristianos adventistas del séptimo día, hoy debemos alejarnos de todo lo que nos parece a nuestra vista o a nuestra conciencia que sea algo contrario a lo que Dios manda. Yo individualmente como persona soy que me tengo que alejar de esas obras y operaciones y cosas que se hacen dentro de la iglesia. No debemos de participar de nada que se parezca a la apostasía, porque si participamos vamos a ser descalificados. Dios no Hermana califica. Nirma, Sí, una cosa importante que ha dicho la hermana, a la que ahora estás respondiendo, una frase que ha dicho es muy importante, muy, muy importante, y creo que debemos tenerla en cuenta y aplicarla, porque eso no va en contra para nada de todo lo que estás diciendo, hermana Nirma. Ella ha sí, dicho que no tenemos que juzgar, y eso es verdad. Eso es una gran verdad. Acaba de claro. decirlo ahora. Han sido las últimas palabras casi que ha dicho. No nos corresponde a nosotros juzgar a nadie. Menos mal, menos mal. Yo le doy gracias a Dios que me ha librado de tener que ser miembro de un jurado para dictaminar sentencia contra alguien. No, no, solo Dios va a hacer eso. Y gracias, gracias por eso. Ahora, todo lo que dices, Nirma, yo me suscribo a todo lo que has dicho, hermana. Y también me suscribo a lo que ha dicho esta hermana última, que ha dicho que nosotros no tenemos que preocuparnos por juzgar, pero sí que tenemos que hacer caso a lo que Cristo dijo: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos, hermanos y hermanas. Aquí tenemos una clave muy importante, porque si no podríamos desesperar. No, si nosotros conocemos bien la Biblia, conocemos cuáles son las leyes, normas, estatutos, decretos, conocemos bien la Biblia y el espíritu de profecía, ya sabemos lo que Dios nos pide. Dios nos pide obediencia, nos pide no para ser salvos esa obediencia, sino que Él nos salva si tenemos fe en la justicia de Cristo. Y después la consecuencia ya es que viene la gracia y el poder para ser obedientes. Pero uno que obedezca la ley de una forma correcta no es un legalista, sino simplemente es un hijo de Dios que está haciendo la voluntad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y por sus frutos los conoceréis. Ahí lo veremos, por la obediencia y por el testimonio según la verdad. Yo no sé qué pensáis, pero esos son los frutos. Claro que sí. Creer, obedecer y proclamar y compartir, predicar, Amén. testimoniar o testificar. Todo eso. Y si vemos personas y hermanos que están haciendo eso, admiremos ya esa entrega y pongámonos nosotros también las botas, el escudo, el yelmo y las sandalias y toda la armadura que el Señor nos propone, y salgamos al campo a hacer la labor. Así es, hermano, completamente de acuerdo. Yo había Eh, levantado también la mano, quería sí, decir adelante. algo. Gracias. Bueno, feliz sábado para los que están en sábado. Los Lisa. demás que tengan feliz día de preparación. He escuchado los comentarios y también la lectura, ¿no? Me parece muy interesante, como dijo también el hermano Vallés, que se pueda aplicar también a lo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿no? Porque aquello sucedió hace mucho tiempo, pero Claro. ahorita tenemos que saber cómo poder aplicar eso y en qué manera. Em, y también he reflexionado sobre lo que algunos han dicho, ¿no? Especialmente esta noche, tú, Nirma, que a veces en la iglesia suceden cosas que nosotros no podemos seguir por nuestra conciencia, ¿no? Porque se opone a la palabra de Dios directamente o se tiene indiferencia hacia los consejos del espíritu de profecía. Pero muchas veces cuando yo he dicho esto, me han sacado a relucir un versículo de la Biblia, ¿no? Que quisiera que o sea, habláramos de esto un momentito para aclararlo, ¿no? Cuando se dice que, bueno, en la iglesia no solamente está el trigo, está también la cizaña, ¿no? Ujú. Y también la Biblia dice, dejad que crezca la cizaña, que no somos nosotros aquellos que tenemos que arrancarla, ¿no?
sino dejar que crezca el trigo con la cizaña. O sea, el trigo no Ujú. crece apartado de la cizaña, No, ¿no? No claro que crece no. fuera. Entonces, ¿cómo esto puede ser compatible con el hecho de que nosotros no nos congreguemos donde donde vemos que no hay luz, ¿no? O donde no se aplica la luz de la palabra de Dios y entonces apartarnos, como he oído algunos casos, ¿no? Que se ha hecho así. Eso de compartir el lugar de culto con la cizaña o no arrancarla, ¿cómo eso se aplica? Porque muchas veces eso se ha dicho, bueno, deja tranquila a esa gente que no quiere, que no escucha, que no quiere aplicar, porque la cizaña siempre va a estar, ¿no? Ujú. Bueno, Entonces yo no deberíamos apartarnos en este caso, ¿no? no, el problema, ¿cuál es? Mira, Ángela, yo pienso, mira, por todo lo que está sucediendo dentro de nuestra iglesia, es algo serio, porque dime tú, en casi todas las iglesias, y no hay sin excepción, las personas que están siendo apartadas, que están siendo literalmente apartadas en las iglesias, mira, si como iglesia, como organización, ¿no? Como organización, deberíamos tener en cuenta este versículo de la Biblia que dice, deja que no lo saque, no separe el trigo, deja que crezcan juntos hasta el final. Pero, ¿cuál es el problema aquí que yo veo que sucede a menudo? Es que lo que quizás para la organización, porque es la organización que casi siempre saca la cizaña, según hablando, digamos, adaptando este versículo, porque ahora, ¿quién es que, por qué mucha gente se va de la iglesia? No es porque se va por su propia voluntad, es porque lo echan, porque lo sacan, porque lo constriñen a irse de la iglesia. No es porque uno se quiere ir, la mayoría no se quiere ir, la mayoría quiere quedarse ahí siendo o trigo o cizaña, pero como a muchos dirigentes, porque este problema es de dirigente, de la dirigencia de la iglesia, no les va bien, al final gana el trigo, digamos, que echa la cizaña para ellos, pienso yo. Es algo que no está a nuestro alcance de los que se van de la iglesia. No es porque uno se va, no es que nadie dice, mira, nosotros no debemos predicar, hay que salir de la iglesia porque ahí está, ahí está la cizaña. No, no es así, hermanos. Pero cuando te constringen o cuando te echan de la iglesia, como es mi caso, que me echaron literalmente de la iglesia, para ellos yo soy cizaña. Para ellos, yo soy cizaña, porque yo le hago daño a la iglesia, según ellos, porque lo que yo creo es incompatible con lo que ellos predican ahí. Entonces, la mayoría de las personas, yo te aseguro que es así. No es que se van porque no quieren estar con con la iglesia, que será el trigo. No, es porque te echan de la iglesia, hacen en modo tal que tú o sí te tienes que ir de la iglesia. Y si no te vas por tu propia voluntad, porque ya te hacen la vida imposible, va a terminar que te echan literalmente. Entonces, ahí por eso es que no debemos juzgar. Entonces, uno puede estar ahí dentro de la iglesia hasta Sí, que está de acuerdo. Dios quiera, hasta que Dios Sí, quiera. sí, Mirma, te quería decir esto. Bueno, porque en realidad cuando una persona viene o que se va por su espontánea voluntad porque no puede estar compatible con las ideas y todo esto, o porque te echan, pero ¿en dónde se va? O sea, ¿dónde ir? Porque no Eh, es fácil, no es fácil esto, para porque nada, ¿dónde no. se va a ir? No es que existe una denominación que tenga estatutos mejores o creencias más puras, Pero, o no existe una organización tal. Por lo tanto, si uno se va a otra iglesia de la misma organización, pero ¿y si te donde echan puede de eso ser que, también? Porque bueno, lo que pasa, ¿tú sabes cuál es el problema, Ángela? Es el mensaje que divide, no son las personas en realidad. Es lo que tú hablas, el mensaje que tú tienes en tu corazón, que tú lo presentas cuando tú abres tu boca, es eso lo que no le va entonces bien lo a que yo me muchos. pregunto en esta situación, me pregunto esto, la hermana White tenía que haber visto esta situación, ¿no?
desde su tiempo. Y Mm. tenía que haber dado un consejo porque ella nunca dijo, no lo he encontrado, al menos yo, un Sí. pasaje, un párrafo donde ella diga que nos separemos o nos vayamos de la iglesia. No, pero no, Ella es que no lo no. tiene Eso nos, contemplado esta. claro, pero no, mi hermana, nosotros, mira, yo no predico que hay que salirse de la iglesia, ni le digo a nadie sálgase de la iglesia, porque yo no lo puedo hacer, porque en ninguna parte de la palabra de Dios dice que tenemos que hacer eso. Pero también tenemos que ser conscientes porque la hermana White, bueno, hay muchos sitios y muchas experiencias que podemos encontrar que no es que diga la hermana White, mira, si en la iglesia te tratan así, vete y haz otra iglesia, porque no es así. No, eso no lo dice en No, ninguna porque parte. yo en realidad a mí, yo quisiera encontrar personas en la iglesia con la cual se pudiera hacer una, digamos así, una cantidad, aunque sea pequeña, de personas que Ujú. puedan seguir pensando en la manera correcta, pero dentro, ¿no? Pero a veces eso es lo que sucede, que muchas veces estas personas se van y no queda nadie con quien seguir adelante, ¿no? Eh, Sí, pero eso es lo que quieren la mayoría. Lo que pasa que es eso lo que quieren, Ángela. Mira, todo el que se pone de parte de la verdad, que predica este mensaje, que predica el mensaje de los tres ángeles, las verdades distintivas de la iglesia adventista, no lo aceptan, no lo quieren en la iglesia adventista, no lo quieren. No lo quería, sin embargo, Mm. iba. Sí, es como Jesús, ¿no? Que a él no lo Mm, querían porque él predicaba la verdad, pero sin exacto. embargo él continuaba asistiendo, ¿no? A la iglesia hasta que lo Pero a un mataron, cierto, ¿no? sí, claro, hasta un cierto punto Jesús se tuvo que ir y dejar. Pero eso es lo mismo, la misma historia. Yo digo, hasta que te tengan dentro de la iglesia, si tú estás dando a la trompeta el sonido certero, no cuente que vas a durar ahí mucho tiempo, porque antes o después tú vas a ser una piedra de tropiezo para ellos y te van a hacer la vida imposible. Entonces, Me permitís sí, leeros una página que responde, hermana Ángela, la página, voy a leer si me permitís, sí, un par lea, de, lea. un par de parrafitos, pero es una página que yo la tengo tan grabada en la mente porque da respuesta a lo que estáis hablando, pero de una forma definitiva, contundente, inapelable, de una forma que no nos deja lugar a dudas que lo que hoy tenemos que hacer es ya lo que se hizo en tiempo de Jesucristo, después con los apóstoles, cuando predicaron y otros miles se convirtieron por obra y gracia del Espíritu Santo. Apuntaros esta página que os digo, página Ujú. 49 del conflicto de los siglos, página 49. Y permitidme que lea solo dos trocitos, pero aquí tenemos la clave de lo que tenemos que hacer, hermana Nirma y hermana Sí, Angie. Aquí tenemos la clave en la página 49 del libro Granate, no otros conflictos que habrá otra paginación. Página 49 del libro Granate. Mirad, sí, escuchad lea. por favor. Eh, Cuando los cristianos consintieron en unirse con los Ujú. paganos que solo se habían convertido a medias, entraron por una senda que los apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de los discípulos de Cristo. Por favor, mientras estoy leyendo, y después os daré La la cita si me conozco, la es así. pedís, después os daré la cita si me la pedís, porque ya tantas veces la he buscado, que demuestre ella misma aquí en el conflicto que todo lo que ocurrió en ese tiempo es lo que se va a reproducir hoy día y vamos a tener que pasar por la misma experiencia. Y aquí esa página lo relata con pelos y puntas y comas y puntos y comas. Todo está escrito en esta página. Dejadme adelantar un poco más. Satanás se alegró mucho de haber logrado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo. Luego ejerció aún más su poder sobre ellos y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. ¿Lo queréis más claro? Sigo. Los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Hermanos,
¿Qué dice aquí? Que los hermanos serán los que van a perseguir con más saña y con más conocimiento a los que sigan las enseñanzas de Cristo, porque habiendo estado durante años bajo el mismo techo, bajo la misma iglesia, nos conocen, claro que nos conocen a la perfección. Repito, los que habían sido una vez defensores de la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla. Y estos cristianos apóstatas, junto con sus compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de Cristo. Solo leo otra frase, porque solo he leído media página. No, una tercera parte. Las otras dos terceras partes no las leo, pero permitidme la frase que voy a leeros ahora, que está más o menos a la mitad de lo que faltaba por leer. La guerra continuó entre los tibios, los apóstatas y los fieles, hasta tal punto que mirad aquí lo que dijeron los fieles ya. Es que tenían que decirlo. A ver, para asegurar la paz y la unidad, estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad, sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen las diferencias y aún la guerra. ¿Qué es lo que nos toca hoy vivir dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Guerra. Lo dice el Espíritu Santo, no lo digo yo, lo estoy leyendo. El Espíritu Santo, antes que sacrificar cualquier principio de la verdad, que continúe la disputa y la guerra. Guerra. Perdóname, Vallés, perdóname, dentro de la iglesia la guerra, eso es lo que no entiendo, que Sí, continúe la claro, guerra, dentro. o sea que Bueno, tenemos que quedarnos dentro y defendiendo la verdad dentro, ¿no? Algo Certo. así. sí, pero no Hasta que dentro no del te local. echen. Yo Hasta no que me no te refiero echen. dentro del local, Ángela. Yo no me refiero dentro del local. El local no es la iglesia. El local solo es el local. Son piedras. La iglesia son los miembros. Y los miembros, la mayoría, hoy de la Odisea, la mayoría, están atacando a los que están o estamos. Sí, yo quiero incluirme entre los que estamos predicando la verdad, junto Biblia con testimonios. ¿Y qué es lo que nos toca? Juntarnos hoy día en iglesias virtuales y quizá dentro de un tiempo, pues vete a saber si nos va a faltar hasta eso. Y si uno está en una ciudad, si está en Roma, si está en Madrid, si está en Barcelona, yo estoy en Lleida, ahora ya se terminan las obras donde estoy, pues yo creo que una vez al mes vamos a convocar, el pequeño grupito que estamos, vamos a convocar y hacer folletos de propaganda que si quieren venir a reunirse con nosotros el sábado, que vengan, pero físicamente ya, no virtualmente. Y tenemos que ir a por todas ya, porque si no vamos a por todas, hermana Nirma y hermana Angie, ahora porque estamos hablando de momento los tres, si no hacemos eso, como hicieron ya aquí en la página 49, habla de todo lo que pasó ya con el resultado de la predicación de los apóstoles y cómo se fue creando una iglesia aparte de la iglesia judía. Hermanas, hermanos, no hay vuelta de hoja. Si nosotros predicamos, otros se van a sumar y es lo que vamos a hacer la iglesia remanente de la iglesia adventista, pues el remanente. Y ahí está. Y yo no veo otra salida, ¿eh? Angie Es y que Nirma, yo no veo otra el, salida. Si el hacemos lo que el problema, Señor nos pide, nos irá juntando. hermano Vallés, el problema es que muchas personas piensan que la iglesia adventista, que es que uno obligatoriamente tiene que estar dentro de la iglesia para poder decir que uno es adventista del séptimo día, y no es así.
No es así, hermano. El Señor viene a juzgar a individuos, no a una congregación, no a una iglesia, no a un conjunto de gente. La salvación es personal, individual. Yo tengo que velar por mi salvación con temor y temblor. Y si mi grupo que yo me reúno está en apostasía, yo no voy a participar de la apostasía de mi grupo porque yo me reúno en un grupito y somos unas 12 personas más o menos. Pero Amén. aún en ese grupito, ¿no? Habrá algunos, ¿no? Yo no digo solo en el mío, pero en todos los grupos. O sea, habrá alguno que está fuera de la cosa. Entonces, no puede ser posible que nosotros hagamos, formemos parte de eso. Tenemos que hablar. Y la iglesia, mis hermanos, la iglesia no son los muros. La iglesia somos cada uno, tú y yo somos la iglesia. La iglesia somos nosotros, no es nada, nadie más. Tú y yo, donde estén dos o tres congregados, ahí estoy yo en medio de ellos, dice el Señor. O sea, la iglesia somos los individuos, los Amén. individuos. Lo que yo Y pregunto, cada no, uno. la iglesia es todo esto, somos nosotros, y como somos nosotros, entonces tú te reúnes en un grupo donde se busca verdaderamente con sinceridad la verdad, de estudiarla, de ponerla en práctica, pero después tus diezmos, ¿dónde los mandas? Los tienes que mandar a la congregación donde tú, eso es un problema, No, todo sale, todo es diferente. no. Bueno, eso es algo, ¿cómo se dice? Mira, el Señor va a dirigir a su pueblo. No, es que estamos mal porque creemos que nos vamos a salvar porque somos adventistas y porque nos reunimos en la iglesia adventista. No, 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 no no, y es no. una cuestión de gerencia, ¿no? Porque No si uno es, se reúne en un grupito donde no hay pastores, donde no pero hay eso una no, vida, y qué más pastor que Jesucristo. Mi no, yo hermana, sé, no. pero entonces los diezmos, ¿a dónde tú los das? Yo no doy ¿Dónde los se debe? diezmos a la organización, porque dime tú, ¿qué diezmo yo le voy a dar a la organización si ellos me rechazan y no quieren que yo sea miembro de la iglesia? No, Yo no no, lo pero tengo que está dar bien que no ahí. se los dé, pero ¿a dónde lo vas o sea, a Se quién lo los doy das? a yo doy los diezmos a un ministro de Dios que sí está haciendo la obra que debe hacerse hoy. Mm, No es que yo no doy claro. el diezmo, no es que yo me lo cojo para mí. Yo doy el diezmo a los siervos de Dios. Hay miles y miles de pastores que son siervos de Dios, que están predicando la verdad presente, que no son pastores de la iglesia Ujú. porque los han echado a ellos también de la iglesia por el mensaje que llevan. Entonces yo a esos pastores lo ayudo porque ellos están haciendo la obra de Dios. A ellos le doy mis Amén. diezmos. A ellos, yo lo Amén. digo abiertamente, a ellos que están haciendo la obra de Dios, yo le doy mis diezmos. Porque yo 12 años, intenté ser miembro de la iglesia adventista en Suiza, intenté ser miembro de la iglesia adventista en Italia y en los dos lugares me rechazaron y no me quieren. Entonces yo digo, no puedo obligarme a estar en un lugar que no me quieren. Entonces yo estoy donde me quieren y doy mis diezmos a quien el Señor me ha dicho que se lo tengo que dar. Punto. Yo no, yo estoy bien con Dios. No tengo ningún Amén. problema. No tengo ningún problema, mi hermana. Miren, la iglesia adventista como organización va a apostatar de la fe. Completamente los dirigentes, todos van a apostatar. Se lo digo yo hoy. Y Y entonces, escríbanlo por algún fíjese que, lugar. disculpe, Escríbanlo. okay, es comprensible todo, Mm. Nirma, todo lo que dice también José Valle, pero la pregunta ahora es esta, porque hay grupos, ¿no? En que dicen que la iglesia adventista apostató y es Babilonia. Entonces, ¿cómo? No, 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 eso no, no, no. no, Eso es no, otra eso no. cosa, ¿no? Porque dicen, No, No, eso no. entonces tenemos que tener cuidado, ¿no? Cuando decimos Claro, claro, Ángela. la iglesia adventista no es Babilonia. La Y nunca iglesia lo será. adventista, la iglesia de Dios, buscad la página famosa también del libro Hechos de los Apóstoles, del Espíritu Profecía. En la página 10, grabadla en vuestra mente también, así como la página 49 del Conflicto de los Siglos. No os olvidéis nunca más de esta página, leedla a menudo y ya veréis cómo nos da la clave. Y la clave también está en la página 10 del libro Hechos de los Apóstoles, que dice la iglesia de Dios está formada por las almas fieles. Sí, también. Bueno, hay Ujú, muchas ok, citas que habla de gracias. eso. Pero bueno, yo sé, Ángela, que hay mucho que uno, porque yo he estado ahí, en ese lugar donde uno no sabe qué hacer. Mira, como he luchado yo con la iglesia, yo creo que no hay nadie que va a luchar.
Pero al final, aunque sí he estado bastante mal por mucho tiempo, pero ya yo estoy feliz. Estoy feliz porque yo estoy a la ley y al testimonio, a la ley y al testimonio. Yo estoy de acuerdo a lo que me dice la palabra de Dios. Jesús dijo que a todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Entonces, yo soy perseguida, yo soy calumniada, me levantan calumnia, me hacen de todo. Entonces yo digo, estoy bien, gloria a Dios. Me reúno en un grupo, Claro, sí, no es que no voy a la iglesia, porque yo de vez en cuando, aunque me han echado, yo voy a la iglesia, pero porque la iglesia no es de ellos. Pero tengo mucho cuidado, ¿no? Voy, no hablo, no digo nada, o sea, voy nada bueno, más, sino. claro, Pero claro. no es Si quieres posible tener la como. paz, sí, Exacto, no se puede ir, no se puede ser, uno no puede pertenecer a una congregación y no poder ni siquiera expresarte, ni siquiera en la escuela sabática, ni dar tu punto de vista de lo que estudiaste. No, no es posible porque no le gusta oír mi voz. Entonces, no puedo estar en un grupo así. El Señor me dice que donde no quieren escuchar, tú tienes que sacudirte los pies y irte más para adelante. claro. Porque nadie se va a salvar por ser miembro de la iglesia adventista. Y como está la iglesia adventista aquí en Italia hoy, en Italia, en el mundo entero, mis hermanos, miren, esa iglesia no es la iglesia de Dios. No es la iglesia de Dios. Eso se lo puedo decir yo. Entonces, tenemos solo que orar mucho y orar por ellos, porque yo sé que ellos no se dan cuenta de su mal que están haciendo, porque de verdad que están haciendo mucho daño a la iglesia, porque aún a las personas que vienen y entran y ven, y la gente que viene de afuera, que visitan la iglesia, se dan cuenta, mis hermanos, de todo, del maltrato que le dan a Irma, algunas personas. Y a mí me lo han dicho, que han visto y se han dado cuenta de esto, esto, esto. Y entonces yo digo, entonces, ¿qué testimonio estamos dando como pueblo de Irma, Dios? Aquí, Diga. no. Dios les bendiga, hermanos. Escuchando cada cosa y cada parte, en primer lugar tenemos que estar con mucha oración, porque así como hemos dicho, la iglesia, nosotros formamos la iglesia. Dios tiene sus principios. La Exacto. Biblia nos dice claramente qué es lo que tenemos, perdón, qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Pedir dirección. Recordemos que no solamente existe un solo edificio, hay muchos edificios. Y si allí no, como dice Irma, no la quieren a ella o no me quieren a mí o algo, y busquemos otro. Ahora, ¿qué sucede? Que a veces no tenemos uno muy cerquita y yo creo que allí es en circunstancias especiales que uno pudiera pues reunirse y predicar y hablar donde sí se permite hablar con un escrito está. Lo digo porque si yo voy a una iglesia y yo no hablo mis palabras, porque hay que tener cuidado, porque hay personas que hablan sus palabras o tienen un Mm, celo tal que representan el celo sin amor. Es un celo mundano y no un celo espíritu, un celo santo. Hay que ujú. tener cuidado y pedir a Dios. Entonces, cuando dejamos de hablar nuestras propias palabras y usar el tono adecuado con la ayuda de Dios, y cuando me digo adecuado es no buscar contiendas, pedir Claro, al Señor que nos ayude, que el Espíritu Santo nos dirija, porque se dice que va a haber trigo y cizaña, o sea, de los dos. Claro, también exacto. sabemos que iglesias se van a perder completita, o sea, que ahí parece que no va a haber ni un granito de trigo. Entonces, lo que tenemos que hacer mientras eso ocurra, porque ya cuando una iglesia llega a este punto, en mi opinión, donde no hay un solo trigo, se tiene que ver, porque se tiene que ver en todo. Pero si todavía hay luz o uno puede dar luz, seguir peleando, escúchenme bien, no quiero darme mal interpretar, no es que me aborrezcan y allí estoy, yo intento y yo contiendo, no. Es Mm, que si mm. todavía se puede, es estar allí. Porque como dijo la hermana, ¿y a dónde vamos a ir? No podemos ir a ninguna otra. Y les voy a decir que a veces uno dice, vamos a formar un grupo, nos vamos a reunir y allí en ese grupo también hay problemas. Claro, en Entonces, todos. mientras se pueda, con un escrito está en la iglesia, porque hermanos, cuando uno comienza a involucrarse con los hermanos, uno va conociendo cada situación y uno ve que ellos quieren también y hacen muchas cosas por ignorancia, no saben. Tienen que ser muy diablitos
Tienen que tener una legión encima para rechazar la verdad. Entonces, hermanos queridos, si su, si su condición, porque no es la misma, la mía y la de otro puede que no sean iguales, pero si en su condición está un momento tal como el de la hermana Nirma, que ya he explicado, yo no la voy a juzgar por querer estar en un lugar donde allí a lo mejor el 100% sea, quién sabe, yo no voy a decir ni siquiera, no conozco a nadie, pero a donde ella no pueda hablar, porque también No, uno se siente mal. Uno no crece espiritualmente, a eso me refiero. Si uno está en un lugar donde uno no crezca espiritualmente, uno va a buscar a donde uno pueda a crecer, punto. pero Exacto. tenemos que tener cuidado, porque si ellos están débiles, quién sabe si Dios me ha usado a mí para que con su palabra, no la mía, pues ellos lleguen a la luz. Oran mucho, mis Ujú. hermanos, oran Claro, mucho. así es, de Quería acuerdo decir, completamente. Paso, de acuerdo, yo también, y también quería decir algo que no quería, digamos, poner en tela de juicio a nadie, en el No, sentido de que aquí hay mucha gente, ¿no? Que yo no conozco, y es muy probable sí, que lo que vivimos Nirma o yo aquí que estamos en Italia no sea la misma situación de alguno claro, otro de ustedes que está viviendo en un sitio diferente donde haya una iglesia muy, muy sincera, entonces no ujú, instamos a que se vayan de esas iglesias sino que claro. sigan allí, porque no es igual la situación. Aquí Ujú. estamos personas de diferentes países y en cada país quizás hayan dinámicas diferentes. Y Sí, entonces me siento yo, con lo que yo he dicho, en cierta responsabilidad en lo que pueda influir, ¿no? Lo que se dice en relación a otras claro. personas que tal Ujú, vez viven en contextos diferentes, donde sus iglesias son sinceras y claro. entonces están pensando que allí hay cizaña y que tienen que apartarse. No, absolutamente No, no. absolutamente. Entonces quería No, decir esto, no quiero ser responsable de que quizás alguien que no. es sincero y que tal vez se sienta bien en la iglesia donde está yendo, que ahora con lo que hemos dicho se sienta como que debería apartarse. No, No, absolutamente no, no. no. Y quiero instar a que continúen asistiendo a sus iglesias Claro. donde se sientan bien y donde saben que se está predicando la verdad. Claro, Ángela, yo nunca voy a decir a la gente que se salgan de la iglesia porque, atención, mis hermanos, los que aconsejan, miren, yo sinceramente he escuchado, a veces abro algún canal por curiosidad y cuando oigo que dicen que están hablando mal de la iglesia, echándole, ya ustedes saben, y diciéndole a la gente que se vayan de la iglesia, que ahí a mí me da molestia, me molesta mucho. Porque no es así. Yo no puedo aconsejar a nadie porque esta es la iglesia de Dios. Que van a haber problemas siempre. A nadie yo le digo, no, váyase de la iglesia por su cuenta y haga lo que usted quiera por otra iglesia. No, 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 porque no hay otra iglesia, no hay, no hay. Pero cuando somos obligados, que no hay otra opción, por ejemplo, mañana yo voy a ir a la iglesia en Suiza. No me queda otra opción porque no, no, o sea, mañana voy a ir porque grupo pequeño que me reúno, ellos van a ir a otra iglesia. Entonces, como yo llegué hoy de mi país, decidí de quedarme por acá este sábado y entonces ellos van a ir a una iglesia en Milano y entonces por eso voy a ir mañana a la iglesia aquí en Lugano. Pero eso no significa que yo tengo que andar proclamando a la gente, a los cuatro vientos, que tienen que salirse de la iglesia. No, esta es la iglesia de Dios. Usted va a tener que pasar lo mismo que pasó Cristo para poder comprender lo que realmente usted tiene que hacer o no tiene que hacer. Pero a nadie, todas esas personas que andan diciendo que se salga de la iglesia adventista no son de Dios, son del diablo, mis hermanos, son del diablo. Amén, Todo eso que amén, digan que la iglesia adventista ha apostatado, eso tampoco es verdad, porque dentro de la iglesia adventista, aún de la organización, hay muchos fieles. Hay amén. muchos fieles Amén, ahí amén. adentro. Entonces, no podemos aconsejar a que la gente se salga de la iglesia, porque a mí me da fastidio cuando yo escucho predicadores que ponen a la iglesia adventista por el suelo, como que hay que salirse de ahí porque ya ahí no hay nada que buscar. Eso no es cierto. No es cierto, hermanos.
Y nunca va a ser cierto, porque Dios tiene sus hijos. Figúrense ustedes, si Cristo tiene sus hijos aún en la iglesia católica, que no conocen la verdad, entonces ahí adentro tendrá más en la iglesia adventista que conocen, ¿no es verdad? Lo que pasa es que lo que está pasando es algo que debe suceder porque es la apostasía omega. Y solamente, como dice el apóstol Pablo, los que perseveren hasta el fin en la verdad, esos van a ser salvos. Entonces, mis hermanos, no hay nada que temer. Tenemos que mirar qué pasó en el pasado para no repetir nuevamente la historia como estamos estudiando. Si nosotros no queremos repetir lo que pasó en 1888, abramos nuestros ojos y no hagamos parte de esos que te instan, que te hablan en contra de la verdad. Porque la verdad, mi hermano, nosotros, dice 2 Corintios 13:8, no podemos hacer nada en contra de la verdad, mas solo por la verdad. Y que Dios sea Amén. glorificado. Vamos Hay una a seguir persona, Nirma, que leyendo. había levantado la mano, pero no sé si tú la viste. Era No, no la la vi. Cris Vela, creo que había levantado la mano. Hermana, si tiene la mano todavía, adelante, que yo no la vi. No la veo. La había levantado, pero no sé si todavía quiere hablar. Ortiz, creo que se llama. Ah, hermana Ortiz, no la veo yo por acá. No sé. Ah, Crisbela, hermana Crisbela, abra su micrófono si quiere hablar. Ok, adelante, hermana. No la escuchamos. A lo mejor está teniendo problemas con su micrófono. Si es que todavía ella quiere, ah, sí está teniendo problemas, Nirma, creo. Oh. Bueno, hermana, cuando pueda, entonces abra el micrófono y si puede y si quiere decir algo, pues abra su micrófono. En tanto vamos a terminar la lectura porque ya nos queda una página, 2 páginas, vamos a leerla. No entendí qué dijo la hermana Maggie en el No, mensaje. que ya no, ya no va a hablar, ella no quiere hablar, perdón, que disculpe. Ah, ok. Entonces vamos a continuar, que vamos a terminar este capítulo porque si no, nos quedamos en la página 55 en la primera parte. Dice aquí, el pecado es personal, no colectivo. En consecuencia, Dios no toma como responsable a los grupos, sino a los individuos. ¿Entienden? Eso significa mucho, mis hermanos. En todos los sentidos, mire, Dios le va a pedir cuenta a usted, aún de a quién y cómo usted dio sus diezmos. No que yo cojo y doy mi diezmo, no, no importa lo que hagan con ellos y ya. No, Dios le va a pedir cuenta también de eso a nosotros. Si un grupo o una comisión adopta un plan que es contrario a la voluntad de Dios, los miembros individualmente pueden arrepentirse de su alejamiento de la voluntad de Dios. Esto es lo que hicieron los sacerdotes que se menciona allí en Hechos 6 y 7, que lo voy a leer, que dice, y crecía la palabra de Dios y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Y una gran multitud de los sacerdotes obedecía a la fe. Miren, yo les quiero decir algo en este punto, mis hermanos. Hoy en día vemos miles, muchísimos pastores, ¿no? Pastores de nuestra iglesia, tristemente, que están en oposición más terrible contra la verdad. Y por ahí andan predicando abominaciones, errores doctrinales, andan predicando de todo contrario a la palabra de Dios. Pero cuando el Espíritu Santo toque a cada uno de esos, que son muchos, pastores, ministros, y los convenza y ellos continúen en su apostasía, bueno, tendrán que darle cuenta a Dios. Pero de entre tantos que hay, muchos de esos, como en los tiempos de Pablo, en el tiempo de la iglesia de Jerusalén, en Jerusalén, asimismo ahí dice que muchos sacerdotes obedecían a la verdad porque se daban cuenta que porque la cosa cuál es, mi hermano, la humildad.
la humildad, que hay poca humildad entre los ministros de Dios. Y por orgullo no quieren admitir que están equivocados y que andan por un rumbo malo, equivocado. Pero el Señor no va a dejar a nadie en el error. El Señor le va a dar bastante luz a las personas, a los ministros, a los pastores, para que comprendan que están mal, pero para que se arrepientan. Y si ellos no lo hacen, bueno, pues ya saben a lo que se abstienen. Pero el Señor va a dar luz a todos para que aún esos ministros que hoy están predicando falsedades, errores doctrinales y tantas cosas por ahí, puedan también ellos arrepentirse. Los descendientes no son responsables de los pecados de sus antepasados. La palabra de Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Los hijos no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Miren, allá en el 1888, ustedes saben bien que algunos de los pastores, no muchos, digamos algunos, porque algunos, ellos se dieron cuenta de su error y se arrepintieron y pidieron perdón, ¿no? Pero muchos más nunca lo hicieron. Entonces, no sabemos lo que Dios va a hacer con esas personas. Se ha dicho de tiempo en tiempo que la Iglesia Adventista cometió un pecado colectivo y que incurrió en la culpa colectiva en el Congreso de la Asociación General de 1888 en Minneapolis al rechazar el mensaje de la justificación por la fe. Aunque se hicieron algunos esfuerzos, aparentemente por parte de algunos asistentes al Congreso, para que los delegados votaran sobre este tema, no se tomó ningún voto. Todo esfuerzo dirigido a forzar una votación fue aplastado por un discurso que Elena de White pronunció hacia el final del Congreso. En este discurso mencionó que a algunos les hubiera gustado tener una decisión inmediata en cuanto a cuál es la postura correcta en relación con el tema en discusión. Esto le agradaría al pastor Butler, dijo, quien aconsejó que este tema fuera arreglado de inmediato, pero añadió, no puedo sancionar este modo de proceder porque nuestros hermanos están impulsados por un espíritu que mueve sus sentimientos, que perturba sus impulsos de tal modo que controla su juicio. Mientras estén bajo tanta excitación como lo están ahora, no están preparados para tomar decisiones seguras. Ella continuó advirtiendo que los mensajes que llegan de su presidente en Battle Creek están calculados para animarlos a tomar decisiones apresuradas y para formar bandos decididos. Pero les advierto en contra de esto, no están calmados ahora. Hay muchos que no saben lo que creen. Es peligroso tomar decisiones en relación con cualquier punto controvertido sin considerar desapasionadamente todos los aspectos del asunto. Los sentimientos excitados llevarán a movimientos apresurados. Ciertamente muchos han venido a esta reunión con impresiones falsas y opiniones pervertidas. Imaginan cosas que no tienen fundamento en la verdad, aun si la posición que hemos mantenido en relación con las dos leyes es verdadera. El Espíritu de verdad no aprobaría tales medidas para defenderla como la que muchos de ustedes tomarían. Yo voy a terminar y después comentamos. La Iglesia oficialmente nunca rechazó la enseñanza de la justificación por la fe. La Iglesia oficialmente, aquí ella está hablando de la Iglesia en general. Y aún si se hubiera tomado un voto en la asamblea y la mayoría hubiera votado en contra del mensaje de 1888, el pecado cometido no hubiera sido un pecado colectivo, sino uno por parte de cada persona que votara en su contra. Porque Dios, hermanos, como yo le decía antes, Dios va a juzgar a cada persona individualmente por lo que creyó, por lo que no creyó, por lo que pensó, por lo que no pensó, por su sentimiento, por su conocimiento, por su luz que tuvo o por la luz que no tuvo.
En Minneapolis, algunos individuos despreciaron el llamamiento de Dios a una experiencia viva de justificación por la fe, mientras que otros le dieron la bienvenida. Los individuos que rechazaron el mensaje y no la iglesia se convirtieron en responsables por ese pecado. Acerca de quienes rechazaron la súplica del Espíritu Santo en Minneapolis, Elena de White dijo más tarde: el pecado cometido en lo que sucedió en Minneapolis permanece en los libros del registro del cielo, registrados en nombre de quienes resistieron la luz, y permanecerá en ese registro hasta que se haga una confesión completa y los transgresores estén de pie con completa humildad ante Dios. Las palabras y las acciones de cada uno de los que tomaron parte en esta obra permanecerá registrada en su contra hasta que confiesen su error. El Amén y amén. Señor el Señor borrará la transgresión de quienes a partir de ese momento se arrepintieron con arrepentimiento sincero, pero cada vez que el mismo Espíritu se despierta en el alma, las obras hechas en esa ocasión se sancionan y los hacedores de ellas son responsables ante Dios y deben responder por ellas ante su trono de juicio. A menos que cada alma se arrepienta de este su pecado en Minneapolis, esa independencia no santificada que está insultando al Espíritu de Dios, caminarán en tinieblas. Quitaré el candelabro de este lugar a menos que se arrepientan y se conviertan para que los pueda sanar. De lo anterior, es evidente que cualquiera haya sido el pecado cometido en el Congreso de Minneapolis, no fue colectivo, sino personal e individual. A la vista de Dios, los individuos eran responsables de su pecado de rechazar el mensaje de justificación de Dios y de justicia por la fe. Y como individuos debían arrepentirse para recibir el perdón de su pecado y quitar la culpa y ser restaurados al favor de Dios. Mis hermanos, Amén. miren, como pasó allá, miren, como le decía primero, la iglesia adventista no es Babilonia. Y aunque estén pasando cosas babilónicas y aunque estén haciendo de todo ahí adentro, no, no es Babilonia. Porque ahí adentro, como pasó en Minneapolis, hay siervos de Dios que sí están viviendo y haciendo la voluntad del Señor, aunque hayan muchos que no lo están. Entonces, no podemos juzgar de que la iglesia ya es Babilonia y que la iglesia ya está perdida y que de la iglesia ya apostató, como dicen muchos por ahí. Ya la iglesia adventista apostató, hay que salirse, hay que irse para otra iglesia. Eso es un error grave, mis hermanos. Grave, grave, grave. Dios va a pedir cuenta a cada individuo. Nosotros no somos quien para decir que la iglesia es Babilonia ni que la iglesia ha apostatado, porque si la iglesia hubiese apostatado todo, entonces Dios es mentiroso, ¿o no? El pueblo de Dios, el remanente, todavía hay un remanente ahí adentro. Y aunque hay un remanente en todas las iglesias, también en esa iglesia de nosotros hay un remanente en la iglesia adventista. Aunque se pierdan todos los líderes, quizá, no sé, porque yo no soy Dios, pero aunque se pierdan todos los líderes, para ahí adentro hay fieles que sí quieren salvarse, que sí están ahí buscando a Dios de corazón y con un corazón sincero. No podemos nunca en la vida decir que la iglesia adventista es Babilonia, porque no es, mis hermanos. No es. Amén. No es Babilonia. Babilónicos son esos que dicen que la iglesia, porque eso también es una mala imagen que estamos dando al mundo, predicando a los cuatro vientos. Ya ahí adentro no hay nada que hacer porque ya esa iglesia apostató. ¿Quiénes son ellos? Si el mismo Dios no se los reveló a su sierva, ¿por qué otros tienen que andar por ahí diciendo eso? Eso no es de Dios. Todo espíritu que diga eso, mis hermanos, todo espíritu que diga eso es un espíritu de Satanás. Yo lo considero así, porque no es así. ¿Puedo decir algo, Sí, Nirma? sí, Lo que tú dices me hace recordar algo, ¿no? Importante. Cuando Jesús habló a la mujer samaritana, ¿no? La mujer samaritana dijo a Jesús: mira, nosotros decimos que este es el lugar donde se debe adorar, pero los judíos dicen que es este otro. Entonces Jesús, ¿qué sí, dijo? No es ni este ni aquel, sino que la verdad viene exacto. de los judíos. Ujú. Entonces, el mensaje verdadero de cuál organización viene
Sí, de de la aquí. Iglesia Adventista, porque tiene el mensaje de 1888, de 1844, de todo ese mensaje de los pioneros, del mensaje del tercer ángel, viene de la Iglesia Adventista del séptimo día. El hecho de que haya muchos que no lo quieran seguir o lo quieran tergiversar no significa que la Iglesia se haya convertido en Babilonia. Por lo Amén. tanto, la Iglesia tiene el mensaje verdadero. ¿Dónde encontramos la Claro, Biblia? Y el espíritu de profecía no lo encontramos en la claro. iglesia evangélica, no lo encontramos en la iglesia católica, no lo encontramos en la Exacto. iglesia presbiteriana, Amén, lo encontramos hermana. en la iglesia adventista. Y es ese Amén. mensaje que tenemos que seguir, no las predicaciones, que muchas Exacto. veces no son muy correctas porque no se basan en la verdad, pero Sí. tenemos que seguir el mensaje verdadero que la iglesia adventista tiene. Y también otra cosa, hermana Ángela, mira, ¿cuándo? Porque eso va a suceder, hermano. No piensen que no va a suceder. Ustedes saben que está escrito en el Espíritu de Profecía que dice que de nuestros propios púlpitos van a invitar a los miembros, a los, ¿cómo se dice? A la iglesia a adorar el domingo desde nuestros púlpitos. Miren, yo leí una cita en, en uno de los 9 de los testimonios para la iglesia que hace muchos años que yo me quedé fría, mis hermanos. No piensen que la apostasía va a ser pequeña. Miren, yo leí esta cita que decía así, y eso se me quedó grabado en mi corazón. Lo que no me acuerdo en cuál de los 9 tomos fue, pero yo sé que yo leí eso textualmente que me quedó impresionado en mi mente. Y decía que dentro de nuestra iglesia se va a adorar imágenes. Así decía, mis hermanos, que se va a adorar a imágenes. Imagínense ustedes, mis hermanos. Entonces, nosotros no podemos, cuando ustedes creen dentro de poco, cuando se dicte una ley dominical, o yo no sé si antes, en algunas de nuestras iglesias, en algunos de nuestros púlpitos, los pastores van a invitar a los hermanos que vengamos a la iglesia en los domingos para evitar problemas. Que en vez de reunirnos los sábados, nos vamos a reunir los domingos. Eso va Bueno, a esto pasar, mis ya hermanos. en parte sucedió con el COVID, ¿te acuerdas, no? En parte Eso sucedió. es exacto. Eso va a pasar también. Entonces, nosotros lo que debemos es estar preparados, porque todo eso va a pasar. Nosotros lo que tenemos que hacer es salirnos de ahí, de ese grupo que se va a adorar en domingo o que van a adorar imágenes, porque eso, y lo dice también la Biblia, porque Ezequiel 9, ¿qué dice? ¿Qué hacían los sacerdotes? ¿Y qué hacían los 25 hombres que estaban allí? ¿Qué hacían? Adoraban ídolos, adoraban imágenes. Entonces lo mismo va a pasar. La historia, mi hermano, siempre se va a repetir, mis hermanos. Siempre se va a repetir. Lo que pasó en Minneapolis, eso no es que se va a repetir, eso se está repitiendo. Eso se está repitiendo dentro de nuestra iglesia con el rechazo de la verdad, mis hermanos, porque este mensaje ni lo conocen en las iglesias. En la mayoría ni lo conocen y no se predican ni lo conocen. Y todo el que trata de irse por ahí, ya ustedes saben el fin que le hacen hacer. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es orar para que el Señor nos purifique, nos lave, nos limpie y nos dé su espíritu y que nos llene para ser sus portavoces del Señor. Adelante, Maggi. Ahorita me llamó la atención cuando se leyó que el presidente quería una respuesta, Butler quería una respuesta rápida y quería solucionar. Pero fíjense, mis hermanos, él era el presidente Mm, y ella dice allí, él estaba equivocado. O ujú. sea, yo no lo veo, vamos a decir, que él estaba siendo un perverso y que iba a destruir y qué sé yo. Simplemente hay ocasiones donde, por ser humanos, no lo saben todo, ni saben Claro. reaccionar todo. Por eso es que todo tenemos que examinarlo, no importa de quién venga. Este era el presidente general y estaba equivocado. Y ella misma decía, si actúan como tienen ese espíritu demasiado Sí, excitado,
Ujú. van a obrar mal. Y es por eso que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, examinar a todo el mundo, no importa quién sea, a la ley del testimonio. Y lo otro con las iglesias también, que me vino a la mente cuando dije el comentario de que iglesias completas se van a perder. Hermanos, si en verdad van a y lo sabemos que es profético, si iglesias completas van a perecer, eso quiere decir que allí, si usted y yo estamos vivos, no debemos estar allí. Por No seguir debemos líderes. estar en esas iglesias porque entonces también vamos a perecer e irnos a donde sí se predica, porque donde sí se predica la verdad. Acuérdense que es la verdad y nosotros tenemos esta, como pueblo adventista, el sistema adventista tiene la verdad. No es Babilonia, a diferencia del sistema babilónico, el sistema papal, que sabemos que no la gente no por ser católicos ya están, es el sistema. Y es como, es lo mismo en nuestro caso. Allí hay pueblo de Dios, pero es Babilonia. Y aquí hay babilonios, pero no es, hay babilonios, pero no es Babilonia. Entonces, por eso es que tenemos que examinarlo todo y defender la verdad, una vez más, con la mayor fuerza que podamos y no participar de lo malo. No importa de dónde venga el mensaje, miren, porque miren, es que la historia se repite siempre. ¿Qué dice Salomón? No hay nada nuevo debajo del sol. Entonces yo digo una cosa, miren, los líderes siempre, siempre, siempre son los que llevan al pueblo a la apostasía. Son ellos, no son otros, son los líderes. No importa quién sea, cómo se llame, qué cargo tenga, qué título tenga. Los líderes, siembra hombre o mujer, son los líderes que llevan a la iglesia a la apostasía, mis hermanos. Entonces, mira, mucha gente se van a perder por seguir a líderes. Mucha gente se van a perder por seguir lo que dice uno y no por estudiar la palabra de Dios por su propia cuenta. Nosotros, cada uno debe convencerse de la palabra de Dios por sí mismo, no porque me lo explicó el PhD, no porque me lo explicó el doctor, no porque me lo explicó el pastor, no porque me lo explicó el hermano que sabe más que yo. No, mi hermano, a mí me va a salvar mi propia convicción que yo tengo con Dios y mi relación que tengo y cómo yo entiendo la palabra de Dios. Dios no me va a salvar por lo que yo repito de un pastor, de un hermano o de nadie. Usted tiene que ser sincero con usted mismo y leer la palabra y el espíritu de profecía y convencerse por usted mismo. Y si es posible, por esa convicción que usted tiene, que lo echen de la iglesia, que me digan lo que sean, pero gloria a Dios. Porque nosotros no vamos a salvar por el pastor, ni por el dirigente, ni por nadie, mi hermano. El único que me va a salvar a mí es Cristo. Y si yo estoy haciendo la voluntad de Dios, estoy haciendo lo que dice el Señor, aunque el pastor se oponga, aunque el pastor me diga que no es así, aunque el PhD me diga lo que sea, yo sigo derechito porque eso es lo que el Señor me ha revelado a mí. Miren, no se lleven de los hombres, no sigan a hombres. Y si en su iglesia están predicando palabra de hombre, porque eso es lo que se escucha mucho hoy, salga corriendo de ahí. Salga corriendo de ahí, de esa iglesia. Si usted no A puede hablar y no propósito, puede corregir, váyase de ahí. No de la iglesia. a propósito de eso, Nirma, en realidad que no debemos seguir a los hombres, porque en esa época Baxter, que era el presidente, dijo una cosa Ujú. equivocada, pero Ah, esa misma persona que dijo algo equivocado y apoyó algo equivocado, muchos años después se arrepintió y confesó. Lo mismo sucedió con Uriah Smith. Uriah exacto. Smith, la misma cosa. Entonces, muchas veces cuando seguimos a alguien, no sabemos si esa persona que está diciendo eso después va a cambiar de opinión, como Ujú. hicieron estas dos personas. Y muchas veces yo me pongo a pensar, cuando hubo la pandemia, para nosotros fue una pequeña prueba de lo que va a venir más adelante, ¿no? Porque cada uno tomó una posición en frente de los reglamentos que hubo, de las restricciones, de las normas tan estrictas, que eran cosas que quizás Dios no aprobaba, ¿no? Pero cada uno tomó su posición y influían sobre otros desde el púlpito para Mm. adoptar ciertas de comportamientos, ¿no? Que muchas veces eran
exclusivistas y eran discriminatorios, ¿no? Muchos casos. Y eso para nosotros ha sido una prueba de lo que seguramente va a ser el futuro. Y por eso mismo debemos estar convencidos personalmente del amor de Dios y tampoco no pensar que porque alguien está en el error debemos amarlo igualmente, porque Claro, es una persona que no sabemos si en un futuro se va a convertir del claro. error que está teniendo y tener compasión, ¿no? Compasión por todo. Sí, y orar por ellos, no odiar. Así es. ¿Por qué no? Porque si entonces no estamos poniendo en práctica el ejemplo de Cristo, ¿no? Cristo dice que debemos amar a uno de nuestros enemigos y a los que nos persiguen y a los que nos hacen todas las cosas malas, debemos de amarlos y perdonarlos y orar por ellos. Entonces, porque si llevamos en nuestro corazón alguna raíz de amargura, entonces estamos nosotros peor que ellos, ¿no verdad? Tenemos que amarlo porque también muchas veces esas personas lo hacen inconscientemente porque no se dan cuenta que lo que están haciendo que está mal. Y también muchas otras veces porque el enemigo tiene control de esa vida, de esa persona y no se dan cuenta de lo que hacen tampoco. Entonces, hay muchas Sí. veces que no es que lo hacen como conscientemente, estoy haciendo esto, que pensando Y que hago quizás bien. por falta de conocimiento muchas veces o falta También, o por ignorancia. Yo he sí. encontrado personas que lo hacen por ignorancia y tienen mucha influencia sobre los demás, pero son en realidad porque no conocen. Exacto, exactamente. Nosotros debemos tener el Hermana, corazón limpio, limpio el corazón, no debe haber nada en nuestro corazón porque nos hagan como nos hagan, porque a Cristo le hicieron peor, recuérdense, y Cristo nunca aborreció a nadie, Cristo nunca le apuntó el dedo a nadie, mejor él dijo, Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, aún aquello que lo escupían, lo maltrataban, le daban palos, garrotazos, lo escupían, Cristo dijo, perdónalo porque no saben lo que hacen. Entonces, el carácter es la única cosa que vamos a llevar al cielo. Yo tengo que perdonar a mis hermanos. Miren, mis hermanos, yo he perdonado a mis hermanos desde el primer momento, porque a mí lo que me hicieron en la iglesia, mis hermanos, fue algo injusto, de verdad, porque todos los hermanos de la iglesia, porque esta decisión la tomaron los dirigentes, y miren la cosa peor que yo digo, que había un dirigente que fue el que habló conmigo, que no fue él el del problema conmigo, supuestamente que ellos hicieron un problema. Esta persona que era un anciano de la iglesia, que ellos mandaron a hablar conmigo, que él no tenía nada que ver porque ese día ni siquiera él estaba en la iglesia. Esa persona, miren, para decirle, yo le digo esto para que ustedes se den cuenta cómo es que están las cosas dentro de nuestra iglesia. Esta persona, que es un anciano de iglesia, que yo también lo tengo en una alta estima porque yo pensaba que era una persona más fuerte, digamos, que tenía más peso, que conoce mucho la verdad y que tenía. Miren, esa persona, por no ir en contra de los demás dirigentes, él me dijo tristemente, yo sé que no es justo lo que te están haciendo, pero yo no puedo. Oiga, mi hermano, un dirigente que diga una cosa así es terrible. Yo sé que no está. espíritu de masa, dinámica de grupos. Exacto. Yo sé que no es justo lo que se están haciendo y no es correcto la medida que están tomando, pero yo no puedo hacer nada, no puedo ponerme en contra de ellos. Dígame usted, si fuera yo que fuese ese dirigente y a uno de mis hermanos le hacen una cosa, mire, yo prefiero que me echen a mí junto con ese hermano, para no ponerme de parte del error con todo el grupo, porque es que no es así, hermanos. Eso está mal. No se ponga de parte del error porque por acontentar al grupo que están haciendo un daño, un mal a una persona, no lo hagan. Eso es malo, el Señor no aprueba eso. Entonces, los dirigentes muchas veces por no llevarle la contraria a los demás dirigentes, se ponen de parte de ellos, aunque ellos saben que están haciendo mal. Dígame Así usted. hizo Mi Pilato, hermano. ¿no? Así hizo Pilato. Eh, dígame, Ah, oh, ok, disculpa que había otra persona también. dígame, hermano. Bueno, pues te voy a decir, referente a lo que tú estás diciendo, sabe que yo tengo una amiga, la cual hace mucho que no veo, que ella es abogada y su esposo es médico, perdón.
y ellos son pentecostales. ¿Y sabe qué hacen ellos? Guardan el sábado. Entonces yo le pregunté a ella que si ella es pentecostal, ¿por qué guarda el sábado? Y ella me dijo, bueno, porque mira, mi esposo y yo hemos estado de acuerdo de que ese es el día del Señor. Ahora, yo soy maestra de la escuela dominical. Oye, digo yo, ¿y por qué? ¿Y tú no le predicas sobre los sábados? Dice ella, no, yo no puedo, ni loca, me sacan de la iglesia. O sea, ella le habla de normal, de que el sábado es el día del Ujú. Señor y todo eso. Y ella dice, yo sé que, que yo no lo estoy haciendo mal, pero en esa iglesia yo nací y por lo Wow. tanto no me quiero ir. Oye, eso. Oh, exactamente, la misma situación. Y el Señor nos va a pedir cuenta por lo que decimos, por lo que hacemos, pero también el Señor nos va a pedir cuenta por lo que no decimos, por lo que dejamos de hacer. Hermano, tengamos bien pendiente eso, porque Dios no nos va a juzgar solamente por una cosa, Él nos va a juzgar también por lo que dejamos de hacer, por lo que dejamos de oír, por lo que no quisimos oír voluntariamente, porque el Señor lo considera también pecado. Así es que es algo serio la salvación, no es algo así ligerito. Es algo serio. Y por eso es que nosotros, aunque, miren mis hermanos, aunque me aborrezcan, aunque me odien, aunque me echen, yo siempre voy a decir la verdad con amor, claro, porque no tenemos que juzgar a las personas, pero siempre voy a decir la verdad. Aunque me echen una vez, dos veces, tres veces, no importa. Pero yo no voy a cambiar mi modo de estudiar la palabra de Dios y los testimonios para contentar a otros. Puede ser mi madre, puede ser mi padre, mi hermana, mi hermano. No, yo voy a decir siempre la verdad porque Cristo por la verdad lo crucificaron. Entonces, nosotros también debemos cada día orarle al Señor para que nos dé el Espíritu de Cristo, la mente de Cristo y nos ayude a mantenernos en la verdad, aunque se desplomen los cielos y aunque apostate el pastor, el presidente, el dirigente, lo que sea, pero yo me voy a quedar de pie con la ayuda del Señor. Así es que yo creo, mi hermano, mis hermanos. Bueno, si no tienen más mano por ahí, si hay alguna mano levantada que no veo. Solo una cosita, Sí. hermanas, bueno, y hermanos todos, pero sobre todo las que habéis hablado esta noche, al menos aquí en España es noche ya. Hermana Nirma, hermana Maggi, hermana Ángela, eh, mirad, solo una cosa quiero participaros, que tendríamos que intentar hacer algunos temas más cortos, porque es una lástima que la potencia que se está presentando en este grupo muchas otras veces, pero ahora con este libro, es una pena que al ser temas que duran tanto, una hora, hora 15, hora 20, casi Dos llegan a horas muy como en este momento. llega a poca gente porque muchos ya hoy vemos una hora y media y pasamos de largo. Creo que habría que intentar hacer algo, hacer temas más cortos, también potentes, pero más cortos para que se puedan difundir y puedan llegar a muchas más personas. Sí, yo creo que el Espíritu Santo nos va a conducir a eso, porque esas grabaciones tan largas hoy la gente se las pasa por alto. No sé qué pensáis, pero yo veo la cantidad de visualizaciones de cada uno de los capítulos que se están haciendo y son pocas. Tenemos que ver la forma de llegar, sí, a cientos y después a miles de personas. Ya está, solo os lanzo este desafío. Bueno, hermano, yo le voy a decir algo. Sí, es cierto que hoy nos hemos alargado bastante y algunas veces sí nos alargamos mucho, pero el que quiere descubrir la verdad, el que quiere escuchar, el que le interesa, aunque dure 2 horas, aunque dure tres, lo va a escuchar. La única manera que creo que podemos hacer es si dividimos los capítulos, porque son de 6 páginas, entonces dividirlo en 2 partes para hacerlo más cortos. Eso sería una opción, pero porque el capítulo que viene, el capítulo 9, se titula Consecuencias del Congreso y ahí también es como 6 páginas. Entonces, yo creo que lo mejor es que lo leamos el capítulo, porque si lo dejamos a mitad y no lo terminamos, entonces no vamos a entender nada. No, Lo no, importante es la es mejor. lectura.
Sí, es mejor cada vez un capítulo, sí que lo es así, sí. Yo Sí, creo que es sí. mejor. Sí, sí, porque a mí, estos capítulos, a mí este libro de verdad que me arde el corazón cada vez que leo este libro. Me arde el corazón porque es algo que estamos viviendo hoy. No es una historia que vivimos en el pasado, la estamos repitiendo hoy, sino Amén. esto es la cosa más maravillosa, que el Señor, miren, el Señor ha usado a este hermano que ha escrito este libro, ha concentrado prácticamente todo lo que pasó allí para que despertemos, mis hermanos, para que no sigamos durmiendo. Ya no es hora de dormir, aunque sí hay mucha gente que está durmiendo. Mucha gente. Porque si no fuera así, este grupo tuviera cientos y cientos de personas que vinieran a escuchar este libro. Pero tristemente, la mayoría están durmiendo. Que el Señor nos despierte a todos. Vamos a terminar, mis hermanos, y, y nos vamos a ver entonces el próximo lunes y el próximo viernes con el capítulo 9. Voy a pedir, déjame ver si alguien que... Maggie, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Si Vamos a puedes orar. tener una oración, gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre por siempre, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, muchas gracias porque tú nos amas y al compartir estas verdades con nosotros para que no caigamos en el mismo error, dice tanto de tu amor por nosotros. Amén. Ayúdanos a hacer nuestra parte, Señor. Ayuda. Permítenos estar siempre sometidos a tu palabra, a tu voluntad y poder hacerla también. Ayúdanos a Amén. ser diferentes, como lo necesitamos, Padre. Que la influencia de este mundo no nos arrope, que podamos brillar por nuestro testimonio. Y Señor, yo sé, Padre, que hay almas preciosas en cada iglesia, hay hijos tuyos, y lo que necesitamos es, con tu ayuda, alcanzarles para predicarles la verdad completa. Si estamos fallando, si estamos errando en eso, pedimos perdón, Señor, si no lo hemos estado haciendo bien. Pero por favor, así como tú nos estás ayudando a nosotros a conocer, ayúdanos a llegar a otras personas para que conozcan, no a esconder la luz, Señor, sino a Sí, compartirla. amén. Ayúdanos. Mira a cada uno de mis hermanos que han permanecido en la reunión. Sé con ellos, sé con cada persona que va a escuchar, Señor. Y que estos estudios que estamos realizando sea para el crecimiento espiritual de cada oyente. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. 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 Feliz sábado, mis hermanos, y feliz poco tiempo de preparación para ustedes.